Buenas tardes, ya vamos completándonos nuevamente. Mil disculpas, nos tocó mover nuestra actividad que estábamos proyectando desde Zoom para YouTube, y por un tema de conectividad nos vimos frustrados, digamos, de lograrlo. Ya lo hemos hecho en otras ocasiones, ustedes muchos han estado acompañándonos en otras actividades de esta naturaleza, pero bueno, hoy no fue el momento, no se presentó esa situación. Sin embargo, bueno, ya hemos ido logrando que buena parte de las personas que estaban en YouTube nos acompañen acá. Ahí estuve mandándoles los mensajitos. Vamos iniciando porque obviamente el respeto por el tiempo es parte de lo que nos caracteriza, y porque también igualmente tiene que ver un poco con la idea de poder evacuar dentro de ese tiempo que ustedes han dispuesto para esta actividad, y lo logremos de la mejor manera. Nuevamente mil disculpas por este pequeño impasse, nos desborda hay veces el tema de las herramientas en estos momentos. Pero bueno, sin más, vamos a entrar en materia para decirles primero que todo que les agradezco muchísimo que estén aquí, que es un placer tener a un grupo tan importante y connotado de amigos juristas latinoamericanos acompañándonos en esta noche, que hoy hemos escogido un tema que es de amplísimo interés y resulta en principio también muy novedoso, sobre el que hace 15 días en otro webinar del CIBEB les había advertido iba a ser uno de esos nichos sobre el que creo que la Academia Jurídico-Penal Latinoamericana va a tener que entrar a profundizar de una manera considerable. Y para, contextualizar un poco lo que acabo de decir, podría decirles que sin duda es uno de esos espacios donde, a pesar de toda la transición importante que hemos tenido en las sistemáticas procesales en América Latina, de todos los procesos importantes de capacitación que se suscitaron a partir de las reformas en las últimas 2 décadas en América Latina, en este punto específico sobre el que vamos a trabajar el día de hoy, no ha habido todavía una consideración muy concreta, muy precisa de la necesaria utilidad desde el punto de vista de fortalecer las destrezas y las habilidades en procesos diferentes a los del juicio oral. Nosotros no podemos desconocer la gran importancia de las reformas en América Latina de los últimos 2 décadas, como lo decía ahora, y tenemos que partir de la idea de reconocer que esos procesos de reforma en América Latina han tenido una fuente diversa a lo que ha sido la tradición jurídico-procesal latinoamericana, y que hemos adoptado en las sistemáticas procesales latinoamericanas hoy día lo que hoy reconocemos como un proceso acusatorio, pero más que acusatorio, como un proceso claramente adversativo acusatorio, donde la condición del principio acusatorio no es lo que verdaderamente lo caracteriza, sino lo que lo hace más evidentemente diferente a lo que teníamos antes, es particularmente la condición de adversatividad que se suscita en el escenario particular del juicio oral. Sin embargo, en escenarios anteriores al juicio oral en todas las sistemáticas latinoamericanas, hay también una modificación muy importante, pero sobre la que no se ha vertido el suficiente proceso de reflexión académica, ni sobre el que se ha vertido tampoco los procesos de desarrollo de técnicas, habilidades y destrezas que resultarían necesarias para trabajar en esos espacios. Y me refiero entonces a que este punto sobre el que quiero que trabajemos el día de hoy, sobre el que quiero que conversemos, sobre el que quiero que debatamos el día de hoy, recae en ese espacio. Recae en un espacio que reconoce el proceso penal acusatorio latinoamericano como un proceso, como un ejercicio claramente adversativo, que no puede evacuar o darle curso a todos los procesos de investigación criminal a partir de
de lo que estábamos acostumbrados en un estricto principio de legalidad, donde por cada noticia criminal o por cada denuncia o por cada hecho que conociera la autoridad judicial debía desarrollarse un proceso hasta su fin para que garantizáramos que no se presentaran fenómenos que denominábamos de impunidad, sino que en este sistema donde se fortalecen las condiciones de actividad probatoria en el desarrollo del escenario más claramente propicio para hacer lo que es un escenario de juicio oral adversativo, donde las reglas de prueba que sabemos que aplican, digamos, ahora en esta nueva sistemática procesal, son cada vez más estrictas, más complejas, pero que se orientan sin duda innecesariamente a buscar un escenario de mayor confiabilidad en la decisión judicial, hacen que ese escenario de juicio oral tan complejo no pueda ser desarrollado en cada una de las actuaciones que se suscitan en el proceso penal. Lo que significa es que estos procesos adversativos acusatorios tienen necesariamente que tener una serie de posibilidades de salidas alternas al juicio que permitan al sistema judicial evacuar por vía diferente al juicio oral muchas de las informaciones, de las noticias criminales, de las denuncias, de las querellas, de los ítems que activan el ejercicio de la jurisdicción, y que esas salidas alternas, obviamente, dentro de la nueva lógica y dentro de la nueva estructura, no necesariamente se corresponden a un ejercicio de impunidad, sino se corresponden a ejercicios negociales de la acción penal como una forma alterna de solucionar el problema que se deriva de las conductas delictivas. En ese ejercicio, que repito, es absolutamente necesario para que el sistema mantenga medianamente sano, es donde entran en juego una cantidad de consideraciones que no fueron propias de los procesos de desarrollo de técnicas, habilidades y destrezas a las que nos vimos sometidos cuando cambiamos las sistemáticas procesales. La cooperación internacional llegó de manera muy clara y específica a América Latina a enseñarnos a cómo litigar en un sistema adversativo, pero cuando digo a litigar en un sistema adversativo nos enseñaron técnicas, habilidades y destrezas para el juicio oral, cómo interrogar, cómo contrainterrogar, cómo incorporar evidencia, cómo producir la prueba testimonial, la prueba pericial, cómo presentar eficazmente alegatos de apertura, cómo presentar alegatos de conclusión, cómo ejercer las oposiciones o las objeciones. Pero nunca se nos dijo muy claramente cómo debíamos operar en una instancia previa que tenía que ver con un proceso de depuración de lo que necesariamente no debería llegar al juicio oral, y en ese sentido y en ese espacio particular y puntual es donde recae la importancia del tema que nos concita el día de hoy. No solamente allí, y quiero aclarar, esta es una de las grandes posibles utilidades que pueda llegar a tener la teoría de juegos, pero hay otro espacio inclusive que tiene que ver con lo que significa la planificación del ejercicio litigioso en un sistema adversativo, donde obviamente ese escenario majestuoso que tenemos hoy día del juicio oral necesita de un proceso de planificación previa para que tenga las posibilidades de éxito que pueda llegar, o tenga unas posibilidades de éxito que puedan llegar a ser predecibles a partir de todo este proceso de planificación. Y para eso es igualmente útil la teoría de los juegos. Pero ya les he contado por qué resulta de mi interés el tema que nos concita el día de hoy, pero lo que más quiero agradecer, digamos, es no solamente la presencia de ustedes, sino el tener la posibilidad de contar hoy día con el apoyo y la ayuda para compartir este tema con ustedes, de un gran amigo, de una gran persona, de un gran jurista, de una persona que conozco ya hace mucho tiempo porque hemos trasegado en espacios y hemos compartido en espacios comunes, que en México, sin duda, y sé que hoy día nos acompaña un número importante de participantes mexicanos, lo conocen muy abiertamente, y me estoy refiriendo al profesor, al maestro Gabriel Regino García. Abogado, él le gusta que lo presenten como abogado penalista catedrático o académico de la UNAM. Es tal vez lo que más lo caracteriza o por lo que más quiere caracterizarse, pero además de eso habrían muchísimas cosas muy interesantes que decir de Gabriel, pero creo que lo más importante es que tengamos la posibilidad de escucharlos. Entonces, para quienes me conocen y saben que tengo algo de incontinencia verbal, no voy a extenderme mucho más allá en la presentación de Gabriel, simplemente voy a invitar a Gabriel a que nos comparta un poco de lo que es un proyecto de trabajo de investigación académica que está desarrollando en torno con este tema, y más adelante, cuando Gabriel lo considere oportuno, vamos a entrar en una especie de conversatorio para plantearnos una serie de reflexiones a partir de lo que Gabriel nos va a conversar. Y luego, indudablemente, y como se los dije a ustedes en las redes sociales, y pidiendo disculpas por haber sido tan incisivo y tan asiduo enviándoles hoy mensajes sobre esta actividad, pero pues, no quería
perder la oportunidad de que estuvieran aquí con nosotros, entre otras cosas, porque ese espacio posterior queremos dedicarlo a tener la posibilidad de compartir con ustedes y de abrir los micrófonos y escucharlos y de poder, obviamente, con algunas pequeñas normas de orden, poder debatir sobre este tema que seguramente resulta del todo apasionante. Entonces, pues, sin más preámbulos, bienvenido Gabriel. Nuevamente, muchas gracias, muy agradecido. Sé que tienes múltiples ocupaciones, pero sé también que este tema te atrae y concita muchísimo tu interés y te agradecemos que estés aquí para compartirlo con nosotros. Muchas gracias, Gabriel. Adelante. Mi querido maestro Fernando Trivín, al contrario, el agradecido soy yo por esta gran oportunidad de platicar esta tarde con la comunidad CIBEP sobre un tema que efectivamente resulta ser muy interesante. Te aprecio la deferencia y sobre todo la distinción que has tenido de invitarme a poder charlar en esta ocasión con la gente que sigue a este gran centro de estudios. El objetivo de esta charla, de esta plática, va a ser, y espero lograrlo, transmitirles todas las dudas que tengo para que así el peso de las mismas no lo cargue solito, sino que me ayuden a cargarlo y a lo mejor en algunos meses o años podamos llegar a buen puerto con este costal de dudas que les voy a dejar. Maestro Trivín, de nuevo, muchas gracias. Hace muchos tintos que no nos hemos podido ver, pero ya habrá oportunidad. En Colombia le dicen tintico al café o al té, o le dicen tinto. Le dicen tinto, es al café negro pequeño, es un café negro pequeño, le dicen un tinto. ¿Y cómo le Pero dicen al vino? a ese le digo tinto, pero me gusta más que el otro. O sea, Ah, depende de la hora, ¿no? Depende de la hora. bueno, nos tomaremos de los dos ahora que nos podamos encontrar y obviamente toda la comunidad de CIBEP está cordialmente invitada. Y gracias por estar ahí y vamos a platicar. Quiero ponerles rápidamente un contexto antes de entrar en materia. Y como no va a ser un soliloquio, porque quiero conversar mucho con ustedes, conversar con el maestro Trivín, voy a partir de referirles algunas situaciones de mi actividad académica, de intereses académicos, con esa finalidad de ponerlos en este contexto. Fíjense que me ha llamado mucho, mucho, mucho la atención, obviamente, la sangre, el penal, la pistola, la investigación, el muerto, el cadáver, el tribunal, los jueces, la fiscalía, todo eso, sí, 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 claro, sí, sí, sí me llama la atención, pero digamos que no es así el hit. Y van a decir, ¿cómo no es el hit? Entonces, ¿por qué se dice abogado penalista? Bueno, se los comento porque, miren, tengo muchas desviaciones intelectuales, demasiadas, 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 pero al menos de la que más me solazo, de la que más disfruto, es la filosofía. Pienso que la filosofía es extraordinaria, alimenta el alma, nos permite mejorar las conexiones de las dendritas, las conexiones neuronales. Y, por ejemplo, fíjense ustedes, cuando dice, por ejemplo, eh, obviamente cuando dice Kant, ¿qué puedo conocer? ¿Qué espero del conocimiento? ¿Y qué puedo hacer con el conocimiento? Las tres célebres preguntas kantianas. Porque déjenme decirle aquí entre nos, pero que de aquí no salga, ese es el compromiso, de que aquí no salga. Hay una gran cantidad de penalistas que hablan de Kant y ni siquiera lo han leído. ¿Okay? Entonces eso es algo que ocurre con mucha naturalidad. Es como con el Quijote de la Mancha, ¿no? Todos hablan de él, pocos lo han leído completo y menos son los que lo han estudiado. Pero todos dicen, no, miren, es así como lo dijo fulanito de tal. Bueno, cuando me refería a Kant, no es porque solamente sea un gran pensador, sino porque estas preguntas que él formula quizás son las mismas que en su momento se formuló Epicuro, ¿no? En cuanto, por ejemplo, Epicuro, se los recomiendo muchísimo. Y más, si ustedes son penalistas, tienen que leer Epicuro, porque Epicuro era de los que decían, primero el placer y luego lo demás, ¿ok? Y bueno, Epicuro se le entiende porque Epicuro tuvo una vida
llena de constantes enfermedades. Entonces, pienso que Epicuro es uno de los motores del pensamiento de Nietzsche cuando habla de la genealogía de la moral. Pero a lo que quiero llegar con ustedes en estos momentos es que la filosofía es extraordinaria. Y si logro que alguien quede picado o motivado, porque no sé cómo se diga picado en colombiano, o sea, sino motivado a estudiar filosofía, con eso me voy a dar por bien servido, con eso me doy por bien servido. La filosofía nos permite ver las cosas desde una perspectiva diferente, muy, muy, muy diferente. Entonces, fíjense ustedes que uno de los pensadores de lo que se denomina idealismo, sí, racionalistas, quizás sea más conveniente llamarle racionalistas, lo tendríamos en René Descartes. René Descartes, Leibniz, y podría meter a Baruch Spinoza. Pero, ¿por qué se los comento esto? Miren, cuando la humanidad estuvo en las penumbras de la Edad Media dominadas por la religión, y aquí abro un paréntesis cuando hablo de religión, porque les recomiendo mucho que lean a Marx cuando le hace una carta o un razonamiento a Feuerbach. Sí, 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 a Feuerbach. ¿Han escuchado hablar de Feuerbach? Feuerbach es el que crea esa frase que dice nullum crimen, nullum pena sine lege. Feuerbach, Anselm von Feuerbach, ese gran penalista que creó un código penal excelso en Alemania. Bueno, Carlos Marx, han de saber que estudió Derecho. Esa fue su primer carrera, la de Derecho. Y entonces, en su época temprana de la juventud, que tiene una pluma extraordinaria, extraordinaria, hace disquisiciones sobre Feuerbach en el punto 18 de su libro. Bueno, cierro este paréntesis. Cuando la religión era lo que más dominaba a la humanidad occidental, por ahí dicen, fíjense, ahí les da otra, ahí les da otra. Dicen por ahí, el mayor sacrificio que la humanidad le brinda a la religión, el mayor sacrificio que la humanidad le rinde a la religión, su mayor tributo, es el sacrificio del conocimiento. Anótenla ahí, esa es muy buena esa frase, y esa frase la escriben quienes narran o hacen la antología de la obra de Baruch Spinoza. Pero quiero regresar al tema que les estaba diciendo, de que en la Edad Media estábamos en una especie de oscurantismo, así como tipo la gruta, la caverna platónica, porque pues no se podía pensar, o sea, si ustedes pensaban distinto a los demás o cuestionaban la religión, sopas, le caía la Inquisición, y órale, los hacían cachitos ahí en torturas o los quemaban vivos ahí en las hogueras. Y si no, pregúntenle a Giordano Bruno, que pasó a ser Giordano rostizado. Pero bueno, René Descartes, que se va a Holanda, a Ámsterdam, Holanda se va a convertir en los siglos XVI, XVII y XVIII como ¿qué será? ¿Con qué países Colombia no tiene tratado de extradición? ¿A dónde se fugan los bandidos que salen de su país? ¿A qué países se van donde no hay extradición? En el caso de nuestro país, en México, por ejemplo, se van a Líbano o se van a Canadá, que son hay tratados, pero es muy complicada la extradición. En Colombia, ¿a dónde se van de Colombia? Nosotros no tenemos, o sea, nosotros somos muy generosos en entregar a los nacionales. A donde no los piden, los mandamos. O sea, Pero el colombiano que huya de Colombia, a algún sí, país al que se vaya a refugiar, así que es diga muy aquí. difícil. Es muy Y difícil, casi siempre va a haber procesos de extradición.
sea, que no tengamos, digamos, para la extradición activa, para solicitarlos en Así extradición. es, así es. En algunos casos, por ejemplo, cuando son italianos y tienen doble nacionalidad, o sea, son colombianos y doble nacionalidad italianas, Italia no entrega a sus nacionales, entonces no los devuelve. Digamos que ese es uno de los nichos de pronto donde se han encontrado algunos espacios así particulares. Con Ah, eso bueno, también hay alguna dificultad cuando se trata de ciudadanos que tienen la doble nacionalidad. Pero si son bueno. colombianos, mandamos y los traemos sin problema. Aquí son generosos con eso. Bueno, pues ahí está el ejemplo. Imagínense que Ámsterdam era como la Italia para los de doble nacionalidad en Colombia. Porque en Ámsterdam se podía pensar, y la Inquisición no podía llegar ahí a dar a tumbar puertas y llevarse a la gente. Por eso muchos pensadores, entre ellos René Descartes, Baruch Spinoza y muchos otros más, estuvieron en esa parte del mundo. Entonces, eh, eh, em, René Descartes escribió varias obras, pero la más relevante se llama Discurso del Método, el discurso del método, y nos dice René Descartes, hay 4 reglas para que podamos entender bien. Primero, duda de todo, cogito ergo sum, ¿no? Pienso, luego existo. Pero para pensar hay que dudar, y para dudar hay que abstraernos entonces de lo que se nos dice. Eso es lo que nos estaba transmitiendo René Descartes, porque hay que aclarar que a pesar de que él estuvo en Ámsterdam, pues todavía como que no se aventaba así a desconocer toda la religión porque terminó justificando la existencia de un Dios. Pero bueno, se entiende que estaba cuidándose el pellejo. Bueno, pero René Descartes nos dice, cogito ergo sum, pienso luego existo, pero para pensar tengo que dudar. ¿Y de qué voy a dudar? Hay que dudar de todo. Tenemos que dudar de todo. Y cuando tengamos una información, esa información hay que someterla a un escrutinio, a revisarla. Y a partir de esa revisión, tenemos que comenzar a analizarla haciéndola en partes. Primero lo más complejo y luego lo más sencillo. Para que empecemos a resolver lo sencillo y luego lo complejo. Y cuando hagamos una revisión de la información que nos llegue y nosotros vayamos a hacer un planteamiento, antes de hacer el planteamiento, lo tenemos que revisar 1, 2, 3, 4 veces. Eso propuso René Descartes. Ustedes, querido auditorio, que nos están haciendo el honor enorme de estar aquí, eh, ¿cuántas veces han hecho ustedes escritos? Digamos escritos judiciales, sentencias, documentos o algún artículo para publicar en alguna revista. Cuando lo revisan la primera vez, ¿le encuentran errores? Puede ser que sí. La segunda vez que lo revisan, ¿le encuentran errores? Es muy probable. Y la tercera vez que lo revisan, también se vuelven a encontrar errores. Al menos aquí entre nos a mí me pasa muy seguido, ¿no? Que me faltó una coma, que el punto y coma, que la acentuación, que la redacción. La revisión constante de las cosas es lo que Descartes propone, promueve. Bien. Entonces, vámonos con este pensamiento, cogito ergo sum, pienso luego existo. Y luego, Baruch Spinoza, un genio, un genio, un genio, un genio, un genio, un genio, que desafortunadamente murió a una edad muy temprana, que muchos no entendieron sus postulados en su momento porque él hizo el cogito ergo sum, y a pesar de ser de cultura hebrea, él renegó de la religión judía y por eso lo expulsaron los judíos. A los que no creen en la religión judía, se les dice, en la religión hebrea, se les dice marranos, eso era un marrano. Interesante, el marranismo, pero bueno. Baruch Spinoza, en una de las cartas que escribió a uno de sus amigos, le decía que los seres humanos somos como una piedra.
bueno, no porque no entendamos, bueno, a veces no entendemos, no somos duros como una roca, pero que éramos como una piedra. No tengo por aquí una piedra, pero imagínense ustedes una piedra. Imagínense una piedra. Entonces, agarran la piedra y la avientan. Y ahí va la piedra, a la piedra volando. Entonces, Spinoza decía, imaginen que la piedra tiene conciencia, pero su conciencia comienza cuando es lanzada, no antes. Entonces, cuando la piedra así va volando, va surcando, dice la piedra, ah, soy un ente libre, tengo libertad, tengo la libertad de ir a donde yo quiero, y ahí voy, surcando el cosmos. Sí, como no, ¿verdad? Y de repente, ¡pum!, cae, se acabó. Esa piedra somos usted y yo. Nacemos, nos desenrollamos, vivimos y morimos. ¿Podemos alterar esa ley? ¿Alguien puede alterarla? Y entonces, si no la podemos alterar, le pregunto a usted, ¿somos libres entonces? ¿Qué es la libertad? ¿Cómo podemos hablar de libertad si ni siquiera podemos tomar decisiones sobre un ciclo inevitable de nacimiento, vida y muerte? ¿Qué es el libre albedrío? ¿La capacidad de tomar decisiones? ¿Realmente podemos tomar decisiones o nos imponen las decisiones? Esto es lo que la filosofía nos empieza a llevar a hacer los planteamientos correspondientes. Por eso Kant es célebre, porque lo que él dijo fue, no sé, a ver, paremos un momento. ¿Cómo es que conocemos? ¿Cómo conocemos las cosas? ¿Cómo nos relacionamos con el objeto y el sujeto? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo se genera ese fenómeno del conocimiento? Eh, de Kant hay obviamente muchas obras: Crítica de la razón pura, Crítica de la razón práctica, Crítica del juicio, La paz perpetua, que es muy buena para poder entender mejor su pensamiento. Pero hay un librito por ahí que se llama Metafísica, Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres. Y aquí viene un gran problema para el ámbito penal. Y así lo digo, ¿eh? Un gran problema para el ámbito penal, porque en el libro Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres, el señor Kant, que por cierto nunca salió del lugar donde vivió, ahí nació, se desenrolló, murió, ahí en Königsberg, que pues en aquellos tiempos pertenecía a lo que hoy es el Imperio Soviético, digo porque sigo siendo un imperio, pero bueno, en Königsberg. En este librito de Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres, Kant, después de haber escrito de la paz perpetua, habla de el compromiso de que seamos buenos, de que hay que portarnos bien. Si lo comparáramos con Hobbes, que dijo bien y lo dijo bien, obvio, Hobbes en el Leviatán nunca escribió Homo est homini lupus, ¿eh? No les crean los que lleguen y dicen, oh, la frase de Hobbes, no es cierto. Sus antologistas pretendieron resumir la obra de Leviatán con la frase Homo est homini lupus, pero él jamás lo dijo. Pero lo que sí dijo Hobbes es: comienzo por definir al hombre como aquel animal que lo guía a una incesante ansia de poder que solo culmina con la muerte. Y creo que es así, ¿eh? Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Hobbes. Pero Kant lo que decía es que no, todos somos buenos y nos debemos de portar bien, porque en el otro encontramos una especie como de eco, como de reflejo, ¿no? Él está hablando de la otredad a la inversa que va a venir con el postestructuralismo, pero Kant así decía: hay que portarnos bien, hay que hacer el bien, casi como hacer el bien sin mirar a quién. Y de ahí surge su idea de los imperativos categóricos. A alguien se le ocurrió en el ámbito penal agarrar esta frase del imperativo categórico para querer ponérnoslas a fuerza, como una camisa de fuerza. Entonces, el imperativo categórico es portarnos bien. ¡Ey! ¡Stop! ¿Quién dice lo que es bueno y quién dice lo que es malo? ¿No? Para empezar. Pero entonces, de esta desviación que hacen de un concepto de Kant, tenemos en el derecho penal teorías del causalismo, del finalismo,
Bueno, hay hasta quienes hablan del neocantismo, imagínense. Y habría que preguntarles a la gente, por ejemplo, oye, ¿por qué no hablaste de Hegel, por ejemplo? ¿O por qué no tomas a Mark Horkheimer de la teoría crítica como un elemento para hacer una revisión de las teorías del delito, por ejemplo? Pero bueno, eso ya un día que tengan ustedes insomnio y Fernando Trivín me vuelve a invitar, platicamos de estas cuestiones de, de cómo deslegitimar a las teorías del delito que se crearon a través de interpretaciones a conveniencia para explicar la dogmática jurídico-penal. Pero bueno, regreso a lo que les estaba diciendo. Tenemos el cogito ergo sum, la ausencia de un libre albedrío, y si nos acercamos un poco más hacia la modernidad, un poquito a la posmodernidad, pues vamos a encontrar a otros autores interesantes, obvio, a mi ídolo, Friedrich Nietzsche, que en la genealogía de la moral pone de cabeza a toda la concepción de la moralidad y dice, ¿saben cuál es el problema de la moral? Que la moral es una limitación a la libertad del ser humano que lo hace a andar prácticamente agachado, con la cabeza baja, porque no le permite desarrollar todo su ímpetu de vida que tiene. Nietzsche decía, vivimos entre lo dionisiaco y lo apolíneo. Esa es nuestra constante lucha. Lo dionisiaco, el placer, lo que le hablaba Epicuro, y lo apolíneo, la razón. Sí, hay que tener el equilibrio, pero ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Y por eso criticaba Nietzsche a la moral, obviamente a la religión, no se diga, porque impiden que la persona se pueda desarrollar, impiden que el pensamiento vaya más allá de lo que generalmente las estructuras sociales de dominación nos imponen, porque vivimos en estructuras de dominación. Todo es una dominación, todo absolutamente. El derecho, por ejemplo, es la construcción para proteger al más débil, pero que sirve para el ejercicio del control del poder político. Eso es el derecho. Cuando alguien dice el derecho es un conjunto de normas jurídicas que persiguen la paz social o el bien común o estas cosas, cuando les digan algo así, cambien el canal, porque les están repitiendo discursos de una estructura de dominación. Sí, un ejemplo. Otro genio, Michel Foucault. Les recomiendo muchísimo Microfísica del Poder. Tiene una gran cantidad de obra, Michel Foucault. Pero cuando lean ustedes Microfísica del Poder, van a encontrarse cómo efectivamente, como sociedades, somos sujetos sujetados. Sujetos sujetados. Estamos sujetados, ¿y por quién estamos sujetados? No me refiero a la norma jurídica, no. Me refiero, insisto, a estas estructuras de poder que están incrustadas dentro de todos los aparatos de dominación para imponernos hasta el modo de andar, modo de hablar, modo de pensar. Claro, todo. Y desde ahí viene. Michel Foucault, por ejemplo, cuando escribe su obra Historia de la Sexualidad, vean nada más el planteamiento que hace. Géneros. ¿Quién impuso los géneros? ¿Quién construyó los géneros? ¿Con base en qué y para qué? ¿No? Hombre, mujer, hombre, mujer. ¿Por qué? ¿Es una tradición hebrea que viene desde la Biblia para asignar roles? ¿Quién asignó los roles? Y desde ahí, o sea, leyendo a Foucault, por ejemplo, Historia de la Sexualidad, podríamos tener un enriquecedor debate sobre lo que se denomina el feminismo, por ejemplo, ¿no? Roles. ¿Y saben qué otro tema? Perspectiva de género. Uy, pero desde otro punto de vista, porque esos modelos estructurales de dominación encuentran en el derecho la máxima expresión de dominación. ¿Por qué la carrera de derecho es una de las más estudiadas a nivel mundial? Porque se necesita seguir reproduciendo burócratas normativos. Simple y sencillamente. ¿Qué es un burócrata normativo? Aquel que no sale y no se despega de lo que dice la ley.
Es que después de la ley no hay nada. Ah, eso le dijeron y eso lo convencieron a pensar. Después de la ley no hay nada. Ese es el dogmatismo de Hume. El sueño dogmático que le criticaba Kant a Hume. Claro. ¿Por qué? Porque miren, en todas las universidades, y quizá haya excepciones, desde luego, se le enseña al futuro abogado a aprenderse de memoria la ley, 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 la ley. Todo es la ley. Ah, pero no se puede cuestionar a la ley, porque si tú cuestionas a la ley o cuestionas a una institución, significa que tú no eres abogada ni abogado. Eres un anarquista, tendrías que estar estudiando ciencias políticas, filosofía, o vete a otra materia, porque aquí no tienes cabida. Porque los abogados producimos el saber jurídico, la interpretación de la norma. Ah, imagínense, como si fuera un cuaderno pautado de música, ¿no? Voy a interpretar la norma. Ah, o sea, las normas se interpretan. Sí, claro. ¿Y quién las interpreta? Quien detenta el poder. ¿Y cómo las interpreta? ¿Cómo ordena el poder que se interpreten? Pero en cuanto se empiece a cuestionar estas estructuras, el ámbito normativo empieza a preocuparse, porque si no, ¿cómo es posible? No, 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 eso no, eso fuera, fuera. Eso no puede, no se puede tocar. Es como la religión. El derecho es dogmático y la religión lo es. Entonces, Michel Foucault lo que pone el dedo en la llaga es precisamente en cómo se van generando esquemas y espacios de control y de dominación. La educación, por ejemplo, es un nicho de poder. ¿Cómo se distribuye el saber? ¿Cómo se distribuye el saber en Colombia? ¿Cuántas universidades públicas hay? ¿Cuántas universidades privadas? ¿Es la misma educación que recibe un abogado de un colegio privado al de un colegio público? Si ustedes me dicen que hay diferencias, estamos comprobando entonces la tesis de Michel Foucault en microfísica del poder. Absolutamente. Porque también se preparan a élites que piensen de acuerdo a un sistema de dominación. Obviamente. Y después de Foucault, podríamos hablar de Gilles Deleuze, por ejemplo. Althusser, por favor, Althusser, que fue maestro de Foucault, o otro gran genio, que es así impresionante, que es Jacques Derrida. Jacques Derrida, que fue contemporáneo de Jean-Paul Sartre, por ejemplo, que se pelearon. Bueno, es común, ¿no? En el mundo académico. Y Jacques Derrida, fíjense qué interesante. Vean. Dice Jacques Derrida, la conversación es entre presentes y la escritura es entre ausentes. Ándele. Y Jacques Derrida dijo, hey, volvamos a la filosofía original escribiendo. Hay que escribir. Porque la escritura es para el ausente, para que el ausente lea y entienda lo que queremos transmitir. Jacques Derrida, no al estilo de Wittgenstein, porque Wittgenstein sí analizó el lenguaje, sí se metió a la lógica matemática de manera muy interesante y muy densa y muy intensa, pero lo que hace Jacques Derrida es decir, ¿cómo nos comunicamos? Nos comunicamos con el lenguaje. Heidegger también habló del lenguaje, ¿no? La potencialidad del lenguaje. Hay un discurso del rectorado que les recomiendo mucho de Heidegger. Pero volviendo a Derrida, dice, el lenguaje, la comunicación, cómo la preparamos, cómo la construimos. ¿Y quién creó las palabras? ¿Quién le dio sentido a esas palabras? Y él empieza a cuestionar la estructura de las palabras. Y aunque lo hace en francés, las traducciones son, en la mayoría de los casos, muy sucintas y exactas, pero cuestiona todo. Derrida es un cuestionador que se alimenta desde el cogito ergo sum, pasando por todos los que les dije, revoluciona a Nietzsche, revoluciona a Foucault, para terminar diciéndonos,
hay que deconstruir. Deconstrucción, no destrucción. El término lo toma de Ser y Tiempo, de Heidegger, pero lo hace exponencial. ¿Qué es deconstruir? Es poner de cabeza las cosas. Es desarmarlas y verlas como están. Y las pueden volver a poner como eran en una forma distinta, porque eso nos permite entender las cosas de mejor manera. La deconstrucción es necesaria, es fundamental, y la filosofía nos ayuda a ver las cosas desde otro punto de vista. Un ejemplo. Una fiscalía. Fíjense, a ver, miren, rápidamente, para no dormirlos. Imagínense. Ocurre un evento delictivo, ¿ok? En Antioquia, en Medellín, en Bogotá, donde ustedes gusten y manden. Ocurre un evento delictivo. Y que se dijera, vamos a comisionar, no sé cuál sea el nombre correcto allá, vamos a comisionar a la institución o al Instituto de Defensoría Pública o Defensoría del Pueblo para que investigue el hecho delictivo. Y ahí va el Instituto de la Defensoría Pública con sus defensores públicos a investigar los hechos. ¿Qué diría el Ministerio Público? ¿Cómo va a investigar el defensor? El defensor lo que va a buscar es quitar las evidencias. Va a buscar la impunidad. Ah. ¿Y el Ministerio Público qué busca? ¿Justicia? ¿Verdad? En México, hace unos días comenzó a circular por ahí en las redes sociales, ya saben que son tremendas las redes sociales, un interrogatorio en una audiencia donde el defensor le está preguntando X cosa a un testigo y el Ministerio Público, objeción, su señoría. Y el juez, ¿sí? ¿Con qué motivo? Que la defensa está intentando llegar a la verdad de los hechos. Y el juez se queda, ¿qué? Sí, la defensa pretende que el testigo diga la verdad. Y el juez le dice, señor Ministerio Público, pues de eso se trata el proceso. Pero este episodio que está circulando en redes nos refleja la realidad del proceso penal. ¿Y cuál es la realidad del proceso penal? ¿Acaso el proceso penal no es una construcción que hace el Ministerio Público? ¿Sí o no? Porque miren, el juez que enjuicia presenció los hechos, el defensor que defiende presenció los hechos, el Ministerio Público que investiga y acusa presenció los hechos, el asesor jurídico que debate presenció los hechos, la víctima presenció los hechos, el imputado presenció los hechos. ¿Cómo lo podemos saber? Si todo es una construcción, desde la propia creación del proceso penal. El proceso penal no es más que un espacio para el ejercicio del poder punitivo. Eso es lo que es el proceso. Cuando alguien dice es que se busca justicia, sí. ¿Y qué es justicia? Justicia, lo que dice Trasímaco, ¿es aquello que plaza al poderoso? O me van a decir que justicia es como decían los romanos, justicia constante perpetua voluntas iusum quique tribuendi. La justicia es la constante y permanente voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. Sí. ¿Y quién determina lo que a cada quien le corresponde? ¿Quién? ¿Quién lo determina? ¿El pueblo? ¿La ley? ¿O quien ejerce el poder? Todos son construcciones en derredor del poder. Y el proceso penal no escapa de esto. El primer manipulador es el primer respondiente, que así se le llama en México, no sé si en Colombia también, al policía que va a conocer la escena de los hechos. Y pone en el acta, aquí le decimos IPH, informe policial homologado, lo que él entiende que está viendo. Pero lo que él entiende que está viendo no es necesariamente lo que usted y yo estamos entendiendo lo que se está viendo. ¿Estará de acuerdo? Y ahí regresamos al problema kantiano.
de la forma en cómo se generan los conocimientos y las ideas, o lo que decía Hegel, ¿no? Idea, bueno, el concepto de idea, que es el que él describe en su fenomenología del espíritu, sobre la apariencia de las cosas y lo que realmente es. Y luego tenemos a los testigos. Un testigo vio una cosa, otro vio otra. Y el MP le acomoda, la fiscalía le acomoda. Y cuando ya construye su versión y su caso, llega con el juez y le dice, señor juez, aquí está este caso, se lo entrego. Ya lo trae construido, ya lo trae construido. ¿Y cuál es el problema? Que cuando llega la defensa queda presa de la construcción que hizo la fiscalía. Y entonces todo se vuelve un juego, una burla. ¿Por qué? Porque todos están girando en torno a lo que el MP quiso construir. El proceso en la cárcel del defensor, el proceso en la cárcel del juez, el proceso lo construyó la fiscalía. En un sistema inquisitorial o en un sistema acusatorio o como quieran poner cualquier otro, el proceso es una cárcel que tiene un solo arquitecto y ese arquitecto se llama fiscalía. Ahí radica su poder. ¿Por qué? Porque el fiscal tiene todo a su favor. No solamente el poder punitivo, sino la construcción de conceptos como justicia, bien común, bien jurídico, etc., etc., etc. Yo no sé si en Colombia ocurra esto que les voy a decir, pero acá en México, en las universidades se les enseña a las alumnas y a los alumnos que el Ministerio Público es una institución de buena fe. Hagan el favor, que las instituciones tengan fe y que sea buena. ¿Dónde se ha visto algo semejante? Es una institución de buena fe. Caray, una institución, si dicen que tiene buena fe, a lo mejor también tiene buen corazón, tiene buenos sentimientos, es noble, es amable. Hasta nos podríamos enamorar de la institución. Por favor. Si Michel Foucault viera ese tipo de definiciones, se tomaría otro año para hacer un curso en Collège de France para explicar cómo se hace una construcción, pero ya a niveles psiquiátricos, ¿no? Decir, vean hasta dónde llegó la locura. Entonces, señores, empecemos por deconstruir al proceso penal. Empecemos por cuestionarlo. Hay que cuestionar todo. Y no debemos de llegar a un proceso a formar parte como reos de una construcción, sino que tenemos que buscar todas las opciones posibles para destruir la perversa construcción de la fiscalía. ¿Todas son perversas? Bueno, a lo mejor hay excepciones, pero si usted y yo nos ponemos a revisar carpeta por carpeta por carpeta de la fiscalía, ¿a poco no cree que vamos a encontrar deficiencias? Bien, entonces, cuando la defensa llega a esa cárcel del proceso, en ocasiones elabora su, entre comillas, estrategia de defensa, partiendo de la estructura que ya le impuso el Ministerio Público, y ahí ya perdió. ¿Por qué? Porque estamos entrando en el juego perverso de la creación de esa construcción. Y por lo tanto, las posibilidades de éxito de una estrategia o de una hipótesis de trabajo construida dentro de otra hipótesis más grandota, ¿creen que podrá salvarse? Imaginen, por favor, esa coraza o esa burbuja del Ministerio Público donde nos encierra. Y adentro hacemos otra burbujita. Esa burbujita va a andar, sí, votando y votando, pero no le va a hacer nada a la grande. Por lo tanto, el proceso penal tiene que ser deconstruido y visto desde otra óptica. Con la deconstrucción podemos someter a la revisión y análisis cada paso que dio la Fiscalía. Ahora,
¿Cómo desarrollamos una estrategia asertiva de defensa? Obvio que me estoy refiriendo a casos que sean defendibles en el término de una batalla. Porque si tenemos una persona que mató a otra y que llegó y le vació la pistola y le dijo, te voy a matar, perro, pum, 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 pum. Y va y se entrega, ¿no? Y dice, yo me lo maté aquí. Maté a mi parcero, pum, 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 pum. ¿Cómo se dice matar en Colombia, así en el barrio? ¿Apagarlo, darle piso? ¿Cómo se dice? El lenguaje popular del sicariato era darle piso, darle suelo. Ah, eh, estamos igual, darle piso. Dale piso, le di piso a fulanito, ¡pum! Le dio piso. Bueno, pues en este caso, pues le diste piso, pues está bien, ya se acabó. Y no voy a construir una versión alterna de que vino un ovni y te convenció. No. Ok, para eso están las salidas alternas, el procedimiento abreviado y esas cosas que aquí entre nos pues, no ameritan un trabajo más allá de. Bueno, ustedes saben, ustedes me entienden. O sea, imagínate que, oye, abogado, sí, una solución alterna, un acuerdo reparatorio. ¿Verdad? Sí, sí, existe en el proceso, pero no nos vamos a dedicar a eso, porque si no nos vamos a dedicar a eso, pues mejor nos ponemos a trabajar otra cosa, ¿no? Arreglar floreros, no sé. O sea, no. El tema del litigio penal es enfrentar un caso, hacer investigaciones como defensa y construir hipótesis alternas. Por ejemplo, llegamos a un caso. Veamos la hipótesis de trabajo de la fiscalía. ¿Es sólida? ¿Realmente sólida? ¿O hay áreas de debilidad? Toda hipótesis tiene un área de fabilidad. Toda. Entonces, ¿qué tal si por ahí aprovechamos para explotar las debilidades de esta hipótesis? ¿Con qué objetivo? Uno muy legítimo, generar la duda. Generar la duda en el tribunal de enjuiciamiento. ¿La ley lo permite? ¿Sí o no? Entonces, construyamos una duda. ¿Cómo construimos una duda? Encontrando las debilidades de la hipótesis de trabajo de la fiscalía. Ahora, puede ser construyendo una hipótesis alterna. ¿La podemos construir? Claro que la podemos construir. Para eso está el derecho de defensa, está constitucionalmente reconocido en toda América, ¿cierto o no? Y si la fiscalía está acusándonos de algo que realmente no cometimos, mucho mejor. Tenemos algo exquisito enfrente de nosotros, una gran batalla que desplegar. Pero ver al proceso penal como una batalla es condición. Si no vemos al proceso penal como una batalla, ya perdimos. Y como el proceso penal es una batalla, no podemos entrar a la misma si no tenemos estrategia. Y la estrategia es el arte de predecir lo previsible. No les voy a vender una, ¿cómo se llama? Una bola de cristal. No. ¿Cómo podemos predecir lo predecible? No se trata de que lleguemos con un chamán al tribunal, ¿no? Con hierbas y todo, y a ver, hoy. No. No. ¿La ciencia puede predecir? Sí, pero no la ciencia del derecho, de la cual dudo que exista la ciencia del derecho. Quien nos puede ayudar a predecir es la ciencia de ciencias, la lógica. ¿Sabían que la lógica son matemáticas encubiertas? Las matemáticas, las matemáticas, las matemáticas. Sí, como decía con Fernando antes de entrar con ustedes, la mayoría somos prófugos del álgebra. La mayoría somos prófugos del álgebra. Pero es el momento de darnos pesos por el álgebra y estudiar. Probabilidades. ¿Me van a decir que nos vamos a poner a hacer estadísticas? ¡Claro! ¡Claro que sí! Tenemos que empezar a hacerlo. Aquí entre nos. ¿Sabían ustedes que dentro de unos años ni ustedes ni yo vamos a estar resolviendo casos? Digo, no porque ya nos vayamos a jubilar o nos vaya a llevar la parca, ¿no? Acá le decimos patas de cabra, bueno, whatever. Sino porque vienen modelos como la inteligencia artificial. Inteligencia artificial.
explotación de algoritmos, minería de datos, interpretación. Todo eso está a la vuelta de la esquina. Y si no lo vemos venir, ahí nos vamos a quedar. Por eso lo importante de que nuestras estrategias no las estemos basando en que, yo conozco a la jueza, yo conozco al juez, conozco al fiscal, ahí voy a llevarle una feriecita, nos ponemos de acuerdo y vemos. La contraparte es mi parcero, mi llavecita. No, 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 no. Sino que tengamos que ver a través de un análisis lógico-matemático, primero, utilizar tablas de verdad para filtrar los datos de prueba. Tablas de verdad. Y después de ello, visualizar nuestro escenario donde vamos a participar en la batalla, viéndolo como un esquema para la teoría de juegos. La teoría de juegos es una herramienta, es un instrumento de análisis de las conductas que asumen diferentes competidores en un escenario complejo y en el cual cada decisión que toma un jugador le afecta al otro. Están conectados. Y entonces se tienen que crear escenarios racionales, previsibles, de qué va a suceder cuando un jugador haga una u otra acción, para que de esta manera quien está desarrollando la teoría de juegos pueda dar los pasos adecuados para que su adversario se equivoque, para que su adversario pierda, para que su adversario no se dé cuenta para dónde va y usted pueda ganar la partida. La teoría de juegos es una herramienta para eficientar las estrategias de litigación. Y en la teoría de juegos no está sometida a la construcción normativa de las partes, defensor y fiscalía. No. La teoría de juegos analiza al juez, al cliente, es decir, al imputado, al fiscal, al asesor, a la familia, a los medios de comunicación, a los intereses políticos, a todos como agentes competidores. A todos como agentes competidores. Y todos esos agentes se dibujan en un escenario, en una planificación. ¿Qué pasará si hago esto? ¿Qué resultado va a tener aquí? Porque lo peor que nos puede pasar como abogadas, como abogados, es llegar a una sala del tribunal y vernos sorprendidos porque pasó algo que no teníamos previsto. ¿Y esa prueba de dónde se la sacó la fiscalía en el descubrimiento probatorio? ¿Tú no sabías que existía esa prueba? No, yo nunca me di cuenta, no sabía. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y nuestra estrategia que traíamos ya se nos cayó. Imagínense. No, 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 no. Ese desconcierto se lo tenemos que generar a la contraparte. ¿Cómo? Falsos señalamientos, por ejemplo. En la teoría de juegos hay diferentes niveles. Juegos cooperativos, juegos no cooperativos, juegos de suma cero, etc. Pero todo en el afán matemático. ¿Es interesante? No. Es apasionante. La teoría de juegos se utiliza en muchas áreas. Biología, economía, etcétera. En la política, en la guerra. ¿Por qué no la hemos usado los abogados? Porque estamos presos de una construcción ideológica, epistémica, sectaria. No, solamente el derecho, solamente el derecho. ¿Saben cuál fue uno de los ejemplos que utilizó la teoría de juegos en la década de los 50 para tratarse de explicar? El célebre dilema del prisionero. Es decir, la teoría de juegos, para demostrar su efectividad, tomó un caso del derecho penal, del proceso penal. ¿Y saben cuándo los procesalistas penalistas hemos volteado a ver la teoría de juegos? Nunca. Por eso, gracias a Fernando Trivín que nos está permitiendo tener esta plática. Y ahora sí, Fernando, estoy a lo que instruyas tú y tu auditorio. Oh, Gabriel, gracias, maravilloso. O sea, yo creo que no lo podías haber hecho de mejor manera. O sea, digamos, la contextualización del escenario que diste a partir de la filosofía
entre tú y yo, qué pena decirlo así, con tantos testigos, pero hay una cantidad de coincidencias, digamos, de lo que es nuestro proceso de formación y nuestra visualización sobre algunas problemáticas, y por eso seguramente tenía tanto interés de que pudieras compartir acá con nosotros. La filosofía para mí es también, sin duda, la herramienta más importante para permitirnos comprender una cantidad de condiciones de nuestra vida diaria, pero particularmente darnos cuenta de cómo puede contribuir eficazmente, incluso en estos temas que uno podría entender son del ámbito profesional. Eh, Creo que llegaste exactamente al punto preciso cuando hablaste de cuando llegamos al tema de teoría de juegos y hablaste del dilema del prisionero, porque es parte de la reflexión que hacíamos tal vez al comienzo, ¿no? Como una herramienta tan valiosa, seguramente tan repugnada por nosotros abogados por aquello de que huimos del álgebra, como le dices tú, no lo había visto nunca en ese bajo ese concepto, pero que lo comparto plenamente. No habíamos tenido la oportunidad de traerla, digamos, como una actividad. Yo hice alguna connotación importante de lo que era la teoría del juego, de los juegos a partir de la reforma procesal penal en América Latina, de la adopción de sistemas adversativos acusatorios, pero como lo dijiste tú, y se desprende de muchas de tus afirmaciones, eh, tiene aplicación inclusive mucho antes en los sistemas mixtos, o lo que ustedes llaman sistema mixto en México, que nosotros llamamos aquí sistema inquisitorial o sistema mixto inquisitorial previo al que tenemos en el adversativo acusatorio. O sea, para decir que esto siempre ha estado allí, siempre ha estado allí. Lástima que la comunidad, el foro jurídico penal, no había tenido la oportunidad de verlo, por eso la importancia, por eso me vuelvo a disculpar con mis amigos y contactos en mis redes de haberlos bombardeado tanto con información sobre lo que íbamos a hacer hoy, pero es que creía que era absolutamente valioso e importante que estuviéramos aquí compartiendo un poquito, porque eh, es de alguna manera, y se lo decía Gabriel antes de iniciar la sesión pública, eh, soy consciente que un escenario de esta naturaleza, por el tiempo, por la limitación, inclusive por las dificultades de conexión que tuvimos al comienzo, no nos va a permitir ahondar con total precisión sobre la significancia, sobre los contenidos de la teoría de los juegos, sobre las diferentes modalidades de aplicación que puede tener, sobre el equilibrio de Nash, sobre todos estos eh, aspectos, digamos, que le integran. Dentro de un escenario como este no tendrían posibilidad de desarrollarse, pero sí tienen posibilidades de servir como de iniciativa, como de semillita para generar la inquietud, la cuestión mental. Casi todas las personas que están conectadas las conozco, sé que son personas dedicadas al tema académico, que les interesa profundamente el tema académico y que seguramente sabrán aprovechar de buena forma lo que aquí hemos planteado. Yo quisiera un poco abrir un poco el debate para verlo un poco desde la perspectiva práctica. Yo quisiera de alguna manera preguntarte si tú has visto en el foro penal en México, sé que tú eres un activo abogado litigante en materia penal y que obviamente eres fuente muy valiosa para contestarnos preguntas de esta naturaleza, pero si tú has visto que en el foro penal las oficinas, los bufetes, las organizaciones que atienden el litigio en materia penal utilicen los esquemas de la teoría de juegos para la planificación de su proceso penal, para la planificación vía salidas alternas o vía planificación del desarrollo del juicio oral. Desafortunadamente hasta el día de hoy no lo hacen, pero en otros ámbitos, por ejemplo, tenemos tribunales exclusivos para el conocimiento de conflictos derivados de competencias económicas. Hay un sector muy boyante en ese sentido, y hay tribunales especializados en este tipo de materias. Esos tribunales tienen dentro de su personal, desde luego, abogadas, abogados, pero ¿saben qué? En su plantilla están matemáticos y actuarios que hacen precisamente teoría de juegos para el análisis de casos y la emisión de sentencias. Interesante, ¿no? Claro, muy, muy interesante.
te lo digo un poco ya para compartir un poco desde la experiencia de lo que es Colombia. Digamos que tenemos unos pocos años más de vigencia en el sistema adversativo acusatorio que México, lo mismo que Panamá. Pero de todas maneras estamos más o menos en la misma línea de desarrollo, en los mismos tiempos de desarrollo. Aquí todavía es bastante incipiente. Hay problemas de política criminal, hay problemas de manejo de lo que son las salidas alternas y de comprensión de lo que es la nueva modalidad y la nueva estructura. Entonces, obviamente, ahí eso va a repercutir de manera sustancial en lo que puede ser, digamos, el tema de planificación. Porque buena parte de lo que podría derivarse de la aplicación de teoría del juego de juegos en la planificación de la estrategia litigiosa es que te permitiría fácilmente saber si estás en posibilidades reales de irte a un juicio con probabilidades reales de éxito, analizando todos los escenarios y todos los actores, todos los jugadores, digamos, y todas las particularidades que pueden afectar, digamos, el desarrollo de tu estructura estratégica a partir de la aplicación de la teoría, o si, evidentemente, lo más recomendable en la situación concreta en la que estás, dadas las diferentes panorámicas que puedas dibujar, digamos, dentro de la estructura, es buscar una salida alterna. Eso se encuentra afectado en el sistema procesal penal colombiano por una circunstancia muy concreta y particular, y es que como nunca entendimos, digamos, aquello de que esto era un sistema de justicia negocial que tenía que tener, no era una bondad que el sistema tuviera la posibilidad de tener salidas alternas, era una estricta necesidad de que las tuviera, porque es la única manera en la que puede el sistema evacuar de manera medianamente normal y a tiempo lo que entra al sistema, o sea, dentro de lo que se conoce como ingresos y salidas del sistema procesal penal, la única posibilidad de que pueda dinamizarse una forma sana de fluido del proceso penal es que las salidas alternas dinamicen en un porcentaje superior al 85 o al 90% las investigaciones penales, de manera que a juicio solamente llegue el 10 o el 15% de lo que se está tramitando. Sin embargo, nuestro legislador ha sido bastante reticente en entender este fenómeno, y lo que hemos hecho después del 2005, que fue en el momento en que adoptamos el sistema o el modelo procesal penal acusatorio en Colombia, fue generar una serie de procesos legislativos que lo que buscan es restringir las salidas alternas. No las prohíben, no las prohíben abiertamente, porque casi que si las prohibieran de manera explícita, uno podría pensar que estaríamos frente a leyes inconstitucionales porque el sistema adversativo lo constitucionalizamos en Colombia. Entonces no las prohíben expresamente, pero las prohíben implícitamente cuando le dicen a alguien que si usted está imputado o acusado por tal delito, si usted se allana, si usted entra a un proceso de negociación, no va a tener derecho a ningún tipo de beneficio, pues de alguna manera te está diciendo que no tiene ninguna posibilidad de real y material de tener salida alterna. Entonces, digamos que tenemos ese problema concreto, específico, en el campo de política criminal, en el campo de desarrollo normativo, legislativo, digamos, posterior a la implementación del sistema. Yo quisiera, Gabriel, saber un poco qué pasa en torno a esto. Yo sé que ustedes también tienen algunas dificultades particulares en este tema, y quisiera saber un poquito cuál es esa dinámica, porque sin duda es algo que desafortunadamente va a tener implicancia negativa, digamos, en lo que sería el anhelo tuyo o el anhelo mío de que pudiéramos entrar en un proceso muy serio de estructurar procesos de generar habilidades para planificación estratégica de litigio en materia penal. Sí, 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 desde luego, claro, claro que sí. Y me gustaría, maestro Trivín, si me permites, desde luego, Claro. para contestar esto y para contestar una pregunta que se me hace muy interesante que nos hace aquí Antonio Cuesta. Sí. Antonio Cuesta pregunta lo siguiente: ¿se relaciona con la teoría del caso? ¿Son distintas o la teoría de los juegos es una herramienta para estructurar la teoría del caso? Quisiera pedirte, Fernando, tu apoyo, y también, como tenemos un evento del Congreso de la UNAM, nos tenemos que retirar ya en unos minutitos. Ajá. Pero me gustaría, para poder compartir con ustedes, si hubiese la posibilidad de que me comentaras ahorita algún caso penal en Colombia, que sea medianamente conocido, no necesariamente muy conocido, pero más o menos conocido, que el auditorio diga, sí lo identifico el caso, sí sé, y a partir de ahí, mire, por ejemplo, caso Colmenares, por ejemplo, que ya no me acuerdo mucho, pero que fue un caso Ahí muy... pues, nos adelantó con ese caso. Yo tenía ya en la cabeza otro que hubiera explotado el auditorio,
por la actualidad, pero ese me parece maravilloso. Y creo que aquí hay personas en el auditorio que tuvieron que ver con el caso Colmenares y que Ok. conocen algunos pequeños detalles, pero sería excelente mirar ese caso. Si lo conoces, sería maravilloso, Sí, Gabriel. así al detalle no le di el seguimiento mediático porque fue un caso eh, pues muy que cimbró a la sociedad y a las instituciones en Colombia. Y eh, obvio, les ofrezco una disculpa, les pido comprensión porque obviamente el caso como es añejo y la distancia que tomé con relación al caso, pues me va a hacer cometer hierros, pero a lo que quiero ir es cómo aplicar la teoría de juegos en un caso como este. Bien, hay una fiesta y de la fiesta resulta que un joven desafortunadamente pierde la vida y el joven aparece en un lugar relativamente distante de la fiesta y obviamente se tiene que hacer una investigación sobre las causas de la muerte del joven. Entonces, ok, la fiscalía, fíjense ustedes, la fiscalía va a tener una hipótesis de trabajo. Bien, la teoría de juegos, la teoría de juegos le dice a la fiscalía, no tengas una sola hipótesis, tienes que tener diferentes hipótesis. Mira la fiscalía, ¿cómo? Como se dice en Colombia, ¿no? ¿Cómo así? Sí, así. Tienes que tener diferentes hipótesis, porque si te centras en una sola, tu margen de error se incrementa. ¿Y margen de error? Claro, porque no solamente vas a jugar tú. Recuerden que estamos hablando de teoría de juegos, ¿ok? Pero ¿cómo que no ojo así? No solamente vas a jugar tú, estás jugando tú, está jugando la familia de la víctima, están jugando la opinión pública, están jugando los medios de comunicación, va a jugar el juez, va a jugar el gobernador, va a jugar posiblemente el presidente, va a jugar una organización de derechos humanos, va a jugar la defensa, van a jugar las personas que resulten acusadas. Y todo lo que tú hagas como fiscalía, ficha que muevas, va a generar reacciones en todos lados. Es un tablero de ajedrez. Pieza que muevas va a alterar todo el juego. Y si te vas por una sola, entonces vamos a tener una complicación. ¿Por qué complicación? Porque si tú no tienes certeza de que esta hipótesis que tú plantees sea la real, te vas a enfrentar a un estrepitoso fracaso. En la teoría de juegos, le dice la teoría de juegos a la Fiscalía de Colombia, todos los jugadores juegan por un premio, juegan por una recompensa, por una motivación. El premio, los pagos, así se denomina en teoría de juegos, no las interpretemos como, me van a dar una feria, una lana, una plata. No, 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 no. Sino los estímulos o los premios son, por ejemplo, el reconocimiento social, una sentencia condenatoria, una sentencia absolutoria para la defensa. Cada quien tiene sus motivaciones, cada quien. No necesariamente tienen que ser todas similares, pero en ese posicionamiento puede haber alianzas de intereses y pueden generarse subjuegos secuenciales y o cooperativos. Entonces, tu fiscalía tienes que tomar en cuenta todo eso. ¿Qué necesitas? Necesitas tener certeza de la causa que originó la muerte. Aquí permítanme introducir, no me estoy apegando 100% al caso por las razones que les expresé, pero que digan, falleció por broncoaspiración. Ok, broncoaspiración. Uh, Dígame usted, perito, ¿cuáles son las causas de la broncoaspiración? ¿Debo de entender que se ahogó por su vómito? ¿O porque en el lugar donde cayó había mucha agua y se ahogó de ahí? Y si el perito nos dice, no estoy en capacidad de poderlo determinar la causa, es decir, el origen de la causa de la muerte,
Entonces la Fiscalía tendría ante sí ya una dificultad de cómo construir su hipótesis de trabajo para esa colocación. Entonces, decir es que hay unos testigos que me dicen que lo vieron correr después de una disputa frente a los hot dogs, eh, y unas mujeres que a lo mejor lo aventaron, no sé. Entonces empieza a construir su hipótesis de trabajo la Fiscalía y entiendo que en algún momento dado detuvieron a dos jóvenes, a dos mujeres, como posibles autoras del evento criminal, pero no recuerdo en qué parte o tramo de responsabilidad le estaban atribuyendo. No sé si eran los novios, las novias de los novios que se pelearon con él, no lo recuerdo con exactitud, pero entrando en escena, estas jugadoras, la teoría de juego le puede decir a la fiscalía, cuidado, ¿por qué? Porque estas jugadoras van a tener las siguientes opciones: confesar o negar. Si tienen el mismo abogado, lo más seguro es que van a negar la participación. Si tienen diferentes abogados, es posible que tú como fiscalía puedas sembrar por ahí la división entre el grupo de defensa, convenciendo a una de que diga una cosa, convenciendo a otra de que diga otra cosa, y generarles una dificultad de comunicación para que las defensas no tengan éxito. Y de esta manera puedes ir avanzando hacia una sentencia condenatoria, pero siempre y cuando visualizando cómo te van a reaccionar la opinión pública, cómo te van a reaccionar los medios de comunicación, derechos humanos. Por su parte, la defensa, en el caso de dos damas que están siendo acusadas de haber participado en el evento delictivo, la defensa tiene que construir una hipótesis de trabajo, desde luego, o como se le denomina teoría del caso. Sí, yo voy a decir que no, que ellas no estuvieron, etc. Sí, sí, eso está bien, eso se tiene que hacer, pero hay que hacerla en función de la perspectiva del éxito que vamos a tener en el desarrollo de esa defensa. Por ejemplo, el ser mujeres nos permitiría, estoy hablando por la defensa, teoría de juegos, el ser mujeres permitiría victimizarlas. Se está ejerciendo violencia de género en el proceso penal hacia unas mujeres que nada tuvieron que ver. Se está fortaleciendo la idea del patriarcado, el machismo, porque la mujer, siempre son las mujeres las que tienen que ver con la desgracia de un varón. ¿Dónde están los grupos feministas? ¿Dónde están los grupos de defensores de mujeres? ¿Qué estamos haciendo con ello? Un falso señalamiento. Estamos distrayendo a la fiscalía con otras cosas que no tienen que ver con el hecho en concreto y estamos distrayendo a los medios de comunicación, a la sociedad, inclusive al propio juez. Si nos toca un juez, podríamos tener la información de la plantilla de jueces de Bogotá, de Medellín, donde haya sido el caso, y tener antecedentes sobre los mismos. Podremos acusarlos de misóginos. Podemos orientar a que el proceso sea contaminado porque designen un juez que tiene antecedentes de esas características. Esta es la teoría de juegos. Todos son jugadores. Se requiere información. ¿Cómo toma usted decisiones, por ejemplo, para decidir si compra un boleto de lotería o no? ¿Qué lo lleva a tomar decisiones en ese sentido? Todo ese tipo de cuestiones que tienen que ver con análisis del comportamiento es lo que la teoría de juego le permite al defensor o al fiscal desarrollar una estrategia, pero con una visión mucho más amplia, porque si nos quedamos únicamente con la ley, el hecho y las pruebas que construyó el Ministerio Público, seguimos encerrados en el propio juego de la Fiscalía. Por eso la teoría de juegos es una herramienta para visualizar las perspectivas, afinar y mejorar nuestra teoría del caso, si me permiten, y la manera más adecuada de llevarla a cabo, siempre teniendo en los escenarios todos los posibles resultados de nuestras acciones. Entra la probabilidad, entra la estadística, entran fórmulas matemáticas, 100% sí. Por supuesto que sí. La matemática o las matemáticas están detrás de todo. Ahí tenemos los principios de la lógica. Y si quieren comprobar dónde más está la matemática, recuerden el célebre número pi, por ejemplo. Mi querido Fernando,
Te agradezco muchísimo, muchísimo esta grandiosa oportunidad que me has dado de estar con tu auditorio, pero como te comentaba, tengo que coordinar, perdóname, tengo que moderar una mesa del Congreso de Derecho, del Congreso Internacional de Derecho Penal de nuestra Facultad de Derecho de la UNAM, y eso me impide, pues, contra mi voluntad, poder estar más tiempo platicando con ustedes de este tema que, como pueden darse cuenta, me apasiona. No, Gabriel, infinitas gracias. La verdad creo que ha sido un escenario maravilloso. Creo que se cumple el objetivo de lo que hablábamos al comienzo, que era generar esa espinita, digamos, que nos motive a movernos en este ámbito. Eh, Te agradezco muchísimo. Sé que estás lleno de obligaciones académicas y que haber dedicado un tiempo para nosotros ha sido algo muy valioso. Entonces, yo quiero comprometerte en público. Tenemos un número importante de participantes para que no lo dejemos aquí. Creo que hay temas que pueden llegar un poco más allá. Creo que ya estábamos llegando al escenario donde puede uno entrar a ser más práctico este ejercicio de planificación a través obviamente de utilizar el plano cartesiano inclusive, del que hablaba Descartes, pero que no es propiamente el ejercicio del esquema teórico, de la teoría de juegos, pero que inclusive hasta Nash en algún punto llegó a utilizar para hablar de los equilibrios. Y para ver si logramos más adelante, no vamos pues, seguramente acordar una fecha ahora, pero para que tú me digas si nos colaboras más adelante en entrar en un segundo proceso, en una segunda fase en este tema que creo que va a ser bien importante para una contribución a la comunidad jurídico-penal latinoamericana. Gabriel, infinitas gracias nuevamente. Creo que las expectativas se cumplieron al 100% y más. Te agradezco muchísimo nuevamente y bueno, espero, como te decía ahora, que me digas que sí, que ok, que Cuenta vamos para adelante. claro que sí, maestra. Para mí será un absoluto honor poderme encontrar nuevamente con todas y todos ustedes. Mi maestro Fernando Trivín, con el aprecio, el respeto y el afecto que tengo. Muchísimas gracias por esta amable invitación. A todas y todos que nos siguieron, gracias. Gracias por habernos soportado en estas delirantes consideraciones y conversaciones. Me despido. Vámonos a la UNAM. Gabriel, Que muchas estén gracias. excelentes. Muchas gracias. Bueno, a todos ustedes un abrazo, un agradecimiento muy especial. Disculpen nuevamente todos los inconvenientes que tuvimos al comienzo. ¿No? Perdimos unos 20 minuticos con ese proceso, pero creo que lo recuperamos. Fue valioso el ejercicio. Creo que se sembró la semillita que era la idea fundamental de esto. Y bueno, como escucharon ustedes en el compromiso con Gabriel, habrá una segunda parte. Vamos a ir programando y les estaré avisando oportunamente, porque creo que es una herramienta valiosísima. Muchas gracias a todos, un abrazo fuerte, mi cariño, y esperando que se cuiden mucho.